Una mujer con pasado en fuerzas especiales llega como profesora a una escuela, enfrentándose a las burlas de un grupo de estudiantes problemáticos. Antes de ver el video, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Eso nos da un gran impulso. Clara del Cielo, 30 años. Durante su último servicio militar, su nombre en clave era Víbora. Como la serpiente más letal, una vez que mordía a su objetivo, jamás lo soltaba. Así era ella, la primera y única mujer instructora de combate en la historia del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada Española. Su misión principal era llevar a los hombres más duros bajo el cielo, más allá de sus propios límites, forjándolos como armas humanas. Sus delgados brazos superaban en dominadas a muchos hombres, y su mirada serena era capaz de enfocar blancos a kilómetros de distancia con precisión milimétrica. Con una sola orden dicha en voz baja, hacía que equipos enteros de gigantes contuvieran la respiración. Durante el temido infierno de instrucción, era la supervisora que jamás dormía. En las lanchas de infiltración marina, la timonel más precisa. En los entrenamientos antiterroristas con fuego real, la evaluadora más implacable. Conocía mejor que nadie los límites del cuerpo humano y lo que se necesita para superarlos. Pero aquella impecable carrera militar se quebró por un recuerdo imposible de borrar. Un único fallo. Un error que la marcó para siempre. Uno de sus alumnos se destacaba entre todos, Miguel Alonso. En su etapa escolar arrasó en campeonatos nacionales de lucha grecorromana. Poseía un talento divino y un cuerpo privilegiado. Pero esa bendición lo había convertido en un arrogante. Creía más en su talento que en la disciplina y desobedecía abiertamente las órdenes de Clara. Ella veía en Miguel un poder peligroso, incontrolable. Intentó corregirlo. Lo reprendía constantemente y en sesiones individuales trató de inculcarle que la verdadera fortaleza nace de la humildad y el control. Pero él solo escuchaba lo que quería. Para él, aquellas advertencias no eran más que el fastidio de una mujer. Y entonces llegó el día del destino, una infiltración marina nocturna en plena tormenta. Miguel, confiado en su habilidad para nadar, desobedeció el protocolo de seguridad y se adelantó solo. Una ola gigantesca lo envolvió y en segundos desapareció en la oscuridad del mar embravecido. Tras días de búsqueda desesperada, su cuerpo fue hallado sin vida. No fue un caído en combate, sino un accidente por negligencia. Nadie culpó a Clara, pero ella jamás se perdonó. No haber guiado ese talento hacia el camino correcto fue, para ella, un fracaso como instructora. Enseñó cómo manejar la fuerza, pero no cómo dominarla con carácter y filosofía. Desde aquel día, no pudo volver a sonar su silbato. Colgó el uniforme y tomó una decisión inesperada: adentrarse en el mundo caótico de los adolescentes varones, con su energía indomable, sus egos a flor de piel y sus almas aún por moldear. Se convirtió en profesora de educación física. Su misión ya no era solo enseñar técnica, sino inculcar el valor del esfuerzo honesto, la importancia de las reglas y la verdadera fuerza que nace del trabajo en equipo. No quería que surgiera un segundo Miguel Alonso. Decidió guiar esas energías juveniles hacia la construcción, no la destrucción. En pleno invierno, Clara del Cielo llegó a su nuevo destino, una ciudad industrial, ruda pero apasionada, con olor a hierro y aceite en el aire, Bilbao. Su nuevo campo de batalla era el Instituto Politécnico de Bilbao, un centro con historia forjada junto a la del sector metalúrgico del país. Desde el portón de entrada se respiraba otro mundo. Olor a grasa, sonido de metales en fricción, edificios sólidos, aulas prácticas con tornos y maquinaria pesada. Allí, los estudiantes, más acostumbrados al mono de trabajo que al uniforme escolar, lucían robustos, desafiantes. Este no era un lugar para sutilezas o sensibilidad. Aquí mandaban la fuerza, la técnica y las jerarquías. En su primer día como profesora de segundo curso, la subdirectora le habló con una mezcla de disculpa y preocupación. «Profesora Clara, nuestros chicos son algo intensos.
en especial los del segundo B. Entre ellos están los llamados los Cuatro Reyes. Créame, ni los profesores hombres pueden con ellos. Le sugiero que se prepare muy bien. Los Cuatro Reyes. Clara sonrió con ironía al escuchar aquel apodo infantil. Había enfrentado monstruos peores que esos. Un silbato suyo bastaba para amansar fieras. Pero en cuanto pisó el amplio patio de deportes, rodeada por más de 200 estudiantes varones, comprendió que aquel lugar era más una jungla salvaje que un simple instituto. Apenas se supo que era mujer, comenzaron los silbidos y las risas burlonas. «¡Tía, la profe de gimnasia es una tía! Está buena. ¿Nos va a poner a hacer yoga o qué?» Y entonces, como una manada que se abre paso, 4 chicos avanzaron. Era evidente que eran los reyes no oficiales del instituto. Estaban Carlos Muro, campeón de lucha libre escolar, músculos como bloques de granito. Iker Torres, astuto, ágil, delantero estrella del equipo de fútbol. Daniel Pedraza, enorme como una roca, especialista en lanzamiento de peso. Y Alex Rayo, piel curtida por el sol, mirada desafiante, conocido por correr en moto sin casco por las calles del barrio. Carlos, el líder cruzado de brazos, la observó de arriba abajo y se burló. «Profe, ¿de verdad nos va a poner a jugar a la soga o al brilé? Porque vamos, tiene más brazo que cualquiera de nosotros. ¿Cuánto levanta en press banca?» Todo el patio estalló en carcajadas. Fue una provocación directa, una prueba de fuego. Clara no se inmutó. Miró directamente a Carlos y dijo con voz serena y firme: «Antes de responderte, les diré 3 reglas de mi clase. Aquí se me llama profesora o instructora. Nadie toca el equipo sin mi permiso y no se cuestiona mi método de entrenamiento. ¿Alguna duda?» El bullicio se apagó un instante, pero Carlos no cedió. Sonrió con desdén y dijo: «Las reglas las impone quien tiene la fuerza para respaldarlas. Le propongo algo, profe. Ahí está el circuito de obstáculos. Usted contra mí. Si le gano, entrenamos a nuestra manera. Si usted gana, la seguimos como a una sargento. ¿Qué dice?» Clara lo observó. Asintió lentamente. «Acepto, pero con una condición. Si yo gano, ustedes 4 obedecerán cada instrucción mía durante un mes, sin una sola queja». Carlos aceptó sin dudar. Creía que ningún militar, y menos una mujer, podría superarlo en lo físico. Pronto, toda la escuela estaba expectante. El silbato sonó. Carlos salió disparado como una bestia. Clara, en cambio, arrancó con paso firme y respiración medida. Sus movimientos eran como agua fluyendo entre los obstáculos. Trepó muros sin esfuerzo, reptó bajo alambres como una serpiente. Carlos, al principio, llevaba ventaja, pero su energía no estaba bien administrada. Empezó a agotarse. Clara, constante como un metrónomo, lo alcanzó en la última prueba. Una cuerda vertical de 5 metros. Carlos ya iba a mitad, cuando Clara, solo con la fuerza de sus brazos, sin usar las piernas, ascendió la cuerda en segundos. Tocó la campana. ¡Ding! Un sonido limpio, claro, como si algo se quebrara en el aire. Los prejuicios, la arrogancia, el machismo adolescente. Clara descendió y se plantó ante un Carlos exhausto y jadeante. Le tendió la mano. «La clave es administrar tu energía y tener técnica. Solo confiar en la fuerza bruta es cosa de animales». El patio entero quedó en silencio. Los estudiantes la miraban como si hubiesen presenciado algo imposible. Por primera vez, los 4 reyes sentían un respeto profundo por alguien más fuerte que ellos, pero no físicamente, sino en esencia. Había llegado la verdadera dueña del terreno. Desde el día en que Clara derrotó de forma aplastante a Carlos Muro en el circuito de obstáculos, el ambiente en el Instituto Politécnico de Bilbao cambió. Ya nadie se atrevía a burlarse de ella ni a subestimarla por ser mujer. En lugar de desprecio, ahora sus alumnos la miraban con una mezcla de respeto, curiosidad y algo parecido a veneración. Especialmente los 4 reyes. En sus clases se comportaban como reclutas recién llegados a la academia militar. Aún así, no se rendían tan fácilmente. En lugar de enfrentarla directamente,
Ahora probaban sus límites de forma más sutil. «Profe, ¿levanta esto sola? ¿Qué tal es una marcha de 30 kilómetros con mochila de combate? ¿Cuánto aguanta sin dormir?» Clara sabía que para domar a estos potros salvajes necesitaba más que disciplina. También hacía falta comprensión. Sabía cuándo usar el látigo y cuándo ofrecer una zanahoria. Comenzó a aplicar un programa de entrenamiento completamente nuevo. No solo deportes convencionales. Introdujo sesiones de CrossFit, circuitos extremos, ejercicios basados en fisiología deportiva avanzada. Enseñaba cómo identificar el límite de tu cuerpo y superarlo. Curiosamente, su mayor aliada en esta nueva etapa no fue otro profesor de deportes, sino la enfermera escolar, María Jesús Ortega. Mujer de unos 50 y tantos años, con gafas, bata blanca y un hablar directo, María llevaba más de 20 años curando heridas físicas y emocionales de esos chicos. «Clara, contigo el ambiente está que arde. Los chavales se arrastran hasta aquí con agujetas que les llegan al alma. Me hacen cola todas las mañanas. Pero, ¿sabes? Me encanta verlos así, sudando por algo real, aprendiendo lo que es el esfuerzo. Especialmente ese chico, Carlos, el grandote, duro por fuera, pero por dentro está hecho polvo. Creció con un padre alcohólico que le daba palizas. Piensa que solo siendo el más fuerte puede proteger a su madre y su hermano pequeño. Lo suyo no es ego, es necesidad». Aquellas palabras se le quedaron grabadas a Clara. Comprendió que detrás de cada insulto, de cada desafío, se escondía una herida sin cerrar. Esos adolescentes no necesitaban solo músculo. Necesitaban estructura emocional, confianza, alguien que creyera en ellos. Fue entonces cuando descubrió otro tipo de debilidad. Julián Pino, de segundo año en el taller de diseño mecánico. Un genio. Había ganado premios nacionales con sus modelos de robótica, pero era frágil, bajito, tímido. Carne de cañón para los matones del instituto. Un día, Clara los sorprendió en el almacén de deportes. Carlos y sus compañeros jugaban con una de las maquetas de Julián como si fuera un coche de juguete. Lo habían roto. Julián los miraba con los ojos llenos de lágrimas, sin atreverse a hacer nada. Clara se acercó. No gritó, no los humilló. Simplemente señaló los restos de la maqueta. «Vosotros lo habéis roto, así que ahora lo vais a arreglar. Tenéis una hora. Si no, me dais 100 vueltas al patio». Se rieron, pero en cuanto tomaron las piezas en sus manos, se dieron cuenta de que no entendían absolutamente nada. Para ellos eran simples tuercas y engranajes sin sentido. Pasó la hora, y no lograron ni encajar una sola pieza. Entonces Clara llamó a Julián. «Enséñales tú, muéstrales lo que era esta máquina, cómo funcionaba, qué hacías con ella». Julián dudó, pero la mirada de Clara le dio valor. Se agachó y con sus dedos finos comenzó a montar con movimientos hábiles cada parte. En minutos, el aparato volvió a funcionar. Un mecanismo perfecto, como de relojero suizo. Los ojos de Carlos y los demás se abrieron como platos. Clara habló entonces. «Esto también es fuerza. Una fuerza distinta a la vuestra, pero igual de poderosa. Esto mueve el mundo. La verdadera fuerza no está en aplastar al otro. Está en reconocer lo que no sabes y respetar lo que otros pueden hacer mejor». Ese día marcó un antes y un después. Carlos no volvió a meterse con Julián. De hecho, comenzó a acudir a él con dudas sobre sus aparatos de musculación, pidiéndole consejos. Julián, por primera vez, comenzó a caminar con los hombros rectos por el instituto. Pero esta paz incipiente no duraría mucho. En el fondo, Carlos y los suyos no estaban completamente convencidos. Clara seguía siendo para ellos un símbolo de humillación, y por eso planearon su golpe final. Una tarde, después de clase, entraron juntos a la sala de profesores donde estaba Clara. Con tono serio, pero desafiante, Carlos le dijo: «Profesora, hay algo que no aceptamos. Para nosotros, la fuerza que usted predica no es la única. Creemos en otra. Así que le proponemos esto: una semana entera de entrenamiento, pero bajo nuestras reglas.
Si aguanta, reconoceremos que tiene razón. La seguiremos sin discutir jamás. Pero si no, entonces queremos que se vaya de este instituto. No podemos respetar a alguien más débil que nosotros. Era más que una prueba, era una guerra, un desafío directo a su liderazgo. El resto del profesorado se indignó. Le suplicaron que no lo aceptara. Pero Clara no lo dudó ni un segundo. En los ojos de esos chicos vio el mismo brillo peligroso de Miguel Alonso. Y supo que debía enseñarles o perderlos para siempre. «Acepto», dijo sin titubear, «pero las condiciones de seguridad y la evaluación final las establezco yo, y cualquiera que quiera unirse puede hacerlo, pero quien empiece no podrá abandonar». Al amanecer siguiente, 30 chicos estaban en el patio. No solo los 4 reyes, también otros que querían probar su resistencia o verla caer. Así comenzó la versión escolar del infierno de instrucción. Clara revisó el plan de entrenamiento que Carlos y los suyos habían diseñado. Un conjunto de pruebas toscas, sin lógica, pensadas solo para agotar. Ella lo tomó y, basándose en su experiencia militar, lo reestructuró por completo. Mantuvo la esencia del reto, pero lo convirtió en un verdadero programa de formación extrema. No era una simple tortura física, era un camino de aprendizaje. Duro, sí, pero con propósito. El primer día comenzó antes del amanecer, con una carrera de 15 kilómetros a lo largo del paseo costero de Getxo. Viento salado en la cara, piernas quemando desde el 3er kilómetro. Ni uno solo de los chicos llegó sin colapsar. El segundo día, entrenamiento con troncos. 5 estudiantes por equipo cargaban sobre los hombros un tronco de más de 100 kilos. Cada paso, un acto de cooperación. Si uno flojeaba, el grupo entero se venía abajo. Tercer día, reptar por el barro y superar obstáculos en un terreno fangoso. Lodo hasta el cuello, cortes, golpes. Clara no apartó la vista ni un segundo. Cuarto día, privación de sueño. A las 3 de la madrugada, los levantó con sirenas y luces de linterna. Simulacro de emergencia, sin descanso, sin quejas, solo órdenes y respuestas. Uno a uno, los estudiantes comenzaron a abandonar. Vómitos, lágrimas, colapsos. Se les caían los mitos. Descubrían que no eran tan fuertes como creían. Y sin embargo, Clara seguía, siempre al frente, siempre cargando más peso, siempre con paso firme. Nunca jadeaba, nunca se quejaba. Su rostro serio y su cuerpo recto eran una bofetada constante al ego adolescente. Lo que al principio fue odio, pronto se transformó en respeto. Luego, en admiración. Pero la verdadera enseñanza no estaba en el ejercicio, sino en lo que les decía mientras los empujaba al límite. «Pedro, tu compañero se está quedando atrás. ¿De qué sirve tu fuerza si no eres capaz de ayudarle? Alex, no eres un lobo solitario. El que no sabe pedir ayuda jamás será verdaderamente fuerte. Carlos, deja de competir contra todos. El verdadero rival está en tu cabeza, no al lado». Sus palabras no eran gritos, eran lecciones de vida. Clara hablaba poco, pero lo justo y en el momento exacto. Cada frase, un disparo directo a sus corazones. Carlos, que siempre había sido el primero en todo, descubrió que había un tipo de victoria más grande que la individual. Levantar un tronco en equipo, llegar a la meta juntos. Ya no eran rivales, ahora eran camaradas. Por primera vez, se veían como compañeros, no como competidores. Se ayudaban a atarse las botas, a soportar el peso, a seguir adelante cuando el cuerpo no podía más. El último día del infierno llegó. De los 30 que empezaron, quedaban apenas 10. Sus caras estaban cubiertas de barro y heridas, pero sus miradas eran afiladas, maduras. Habían cambiado. La prueba final fue la más compleja. Una misión nocturna en la Sierra de Amboto. Equipados solo con brújula, mapa y linterna, cada grupo debía localizar varios puntos estratégicos y al llegar al final, construir un mecanismo a partir de piezas desperdigadas por la ruta. No era solo fuerza,
Era inteligencia, trabajo en equipo, resistencia mental. Los dos grupos, uno liderado por Carlos, el otro por Alex, partieron entre la niebla, con Clara siguiendo de cerca para asegurar la seguridad y evaluar en silencio. Pero nadie podía prever lo que vendría después. Pasada la medianoche, el cielo se abrió como una herida. Lluvia torrencial, ríos crecidos. El suelo se volvió barro y la montaña un campo minado de deslizamientos. «Todos los equipos, detengan la misión y busquen refugio», ordenó Clara por radio. Pero ya era tarde. El equipo de Carlos cruzaba un arroyo cuando, de repente, una parte de la ladera cedió. Un deslizamiento arrastró barro, piedras y árboles, gritos, oscuridad, pánico. Clara corrió hacia el lugar del derrumbe. Allí, entre el caos, vio a Daniel Pedraza atrapado bajo un tronco gigante. Su pierna estaba doblada en un ángulo imposible. Carlos trataba de mover el árbol, desesperado, sin éxito. Iker Torres, el estratega, estaba paralizado, incapaz de pensar. Alex, el rebelde, gritaba sin rumbo. Y entonces llegó Clara. Ya no era la profesora de educación física, era de nuevo Víbora, la instructora de élite, firme, fría, serena. «Todos, atención, desde ahora seguís solo mis órdenes», apuntó a cada uno. «Iker, llama a emergencias, da nuestra ubicación exacta y la situación. Carlos, busca ramas largas y resistentes, vamos a hacer palanca. Alex, en mi mochila hay cuerdas, átalas, las necesitaremos para fijar el tronco. Julián, tú calculas el punto exacto donde aplicar la palanca para maximizar la fuerza. Los demás, abrigad a Daniel, evitad que pierda calor, despejad el área de peligro». Cada uno recibió su rol, no había dudas, era como una orquesta bajo la batuta de su directora. Cada uno descubrió por fin que su habilidad, su fuerza, su inteligencia tenía un lugar. Clara se arrodilló junto a Daniel. Le inmovilizó la pierna con maestría, controló la hemorragia, le habló al oído. «Tranquilo, estoy contigo, no te dejamos atrás». Entre todos lograron levantar el árbol. Daniel fue liberado justo antes de que la ambulancia llegara. Sus compañeros lo abrazaron, lloraron, se cayeron de rodillas bajo la lluvia. Había terminado, pero no fue una derrota. Fue el nacimiento de un verdadero equipo. Tras la operación de urgencia, Daniel Pedraza logró recuperarse sin secuelas permanentes. El accidente no fue visto como un fracaso del entrenamiento, sino como el punto de inflexión que transformó a aquellos adolescentes en algo más que compañeros. Los convirtió en un equipo, en una familia. El infierno de instrucción terminó, pero su huella quedó impresa para siempre. Desde entonces, nadie en el Instituto Politécnico de Bilbao se refería a Clara como la profe. Para todos ellos era la instructora. Con respeto, con devoción, con orgullo. Unos días después, Carlos, Iker, Daniel y Alex, los cuatro reyes, volvieron al despacho de Clara. Esta vez no había chulería en sus gestos, solo firmeza y humildad. Se cuadraron frente a ella y, como soldados, hicieron una reverencia profunda. «Instructora, estábamos equivocados. Gracias por no rendirse con nosotros. Gracias por enseñarnos lo que es ser realmente fuertes». No era una simple disculpa. Era el reconocimiento de un vínculo profundo, el de un maestro con sus discípulos. Clara no dijo nada, solo les puso una mano en el hombro a cada uno, y en ese gesto estaba todo dicho. Un año más tarde, el ambiente en el instituto era completamente distinto. Las clases de educación física ya no eran vistas como un trámite, se habían convertido en un campo de formación integral. Cada ejercicio era una oportunidad para aprender liderazgo, disciplina, empatía. Los cuatro reyes dejaron de ser problema. Se convirtieron en referentes. Carlos fue seleccionado para la Selección Nacional Juvenil de Lucha Grecorromana. Entraba y salía del CAR de Madrid, pero cada sábado regresaba al instituto para entrenar a sus compañeros, siguiendo las enseñanzas de Clara. Iker ingresó a la Facultad de Ciencias del Deporte con especialidad en análisis táctico y psicología deportiva, siempre con su cuaderno lleno de datos.
Daniel, tras recuperarse, se especializó en halterofilia, convirtiéndose en uno de los atletas más destacados del País Vasco. Alex vendió su moto y con ese dinero montó un pequeño gimnasio de barrio donde entrenaba a niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Su sueño, ofrecerles una alternativa como la que él mismo tuvo. Julián, el genio olvidado, se convirtió en orgullo nacional. Diseñó un sistema de entrenamiento inteligente basado en datos biométricos que ganó el primer lugar en el concurso nacional de inventores jóvenes, y en cada entrevista no dejaba de mencionar a la instructora que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Un día de otoño se celebró la gran jornada deportiva del instituto. Las gradas estaban llenas. Profesores, padres, antiguos alumnos. Clara observaba todo desde lo alto de las gradas, con su silbato colgado al cuello, sin usarlo. Abajo, los chicos competían, no por ganar, sino por superarse. Se animaban unos a otros, ayudaban al rival a levantarse. Aplaudían el esfuerzo, no solo la victoria. El aire estaba impregnado de algo nuevo, respeto. Y entonces, entre la multitud, Clara creyó ver un rostro. Uno que conocía demasiado bien. Allí estaba Miguel Alonso, de pie al borde del campo. Pero no era el chico arrogante que una vez se ahogó en la oscuridad. Era una figura en paz, con una sonrisa cálida, sin reproches, como si le dijera, «Lo lograste». Clara cerró los ojos. Por primera vez, se permitió soltar el peso que llevaba dentro desde aquella noche en el mar. Sonrió. No solo había entrenado a futuros atletas, había forjado hombres íntegros, valientes, solidarios. Había completado su misión más difícil, porque al final no fue una instructora de combate la que cambió una escuela, fue una maestra de verdad. Y sus alumnos, los antiguos reyes de la selva, se convirtieron en los guardianes de un nuevo orden. Uno donde la verdadera fuerza nace del respeto, el trabajo en equipo y el corazón. Si este relato te ha inspirado, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo. Porque todos, alguna vez, necesitamos un mentor que nos enseñe a pelear, no contra otros, sino por lo que vale la pena.